Bienvenidos a este episodio del podcast de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre, nos pueden seguir en las redes @bibliotequeando. Estoy aquí con el autor Gio Zararri, uno de los libros más vendidos del habla hispana en el tema de la ansiedad. Seguidores en la cuenta de El Fin de la Ansiedad y pueden visitarlo en su página web El Fin de la Ansiedad. Gio, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Ricardo. Yo encantado de estar aquí contigo y colaborar con tu podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Estábamos hablando ahorita, antes del episodio, en tu libro El Fin de la Ansiedad, de que hay muchos libros sobre este tema que vienen de un ángulo extremadamente académico, extremadamente psicológico, y que el haber experimentado el problema es un ángulo que creo que se conecta mejor con el lector. Entonces, quería que nos contara tu experiencia, cómo empezó tus inicios, digamos, lidiando con la ansiedad. Claro que sí, Ricardo. Lo que comentas, yo creo que buena parte del éxito un poco del libro y de las redes sociales, ¿no?, del Fin de la Ansiedad, tiene que ver mucho con eso. Que mi libro, mi experiencia y aquello que divulgo, ¿no?, tiene mucho que ver con la práctica y con el haber vivido ansiedad, ¿no?, con el entenderla desde dentro. Porque muchas veces, como bien dices, igual hay técnicos o teóricos que han estudiado cómo funciona, pero no lo han vivido. Entonces, claro, es muy difícil empatizar, es muy difícil explicarlo desde dentro. Y yo creo que es el punto fuerte. Y como bien dices, eso, en mi libro, ¿no?, mi primer libro, que es El Fin de la Ansiedad, a partir de ahí nacieron las redes sociales y el resto de libros que he ido escribiendo, pues surge de una necesidad que yo vi, que yo entendí cuando yo sufrí por primera vez el trastorno de ansiedad. No entendía muy bien aquello que me ocurría. Me habían diagnosticado con ansiedad, pero yo creía que la ansiedad era algo muy genérico, muy básico y que realmente no era aquello que yo sufría, porque yo sufría unas taquicardias enormes, otros síntomas, ¿no?, muy raros, una preocupación excesiva, un alborotamiento de la mente, ¿no?, que muchas veces me decía que me iba a ocurrir lo peor o que me iba a volver loco. Entonces, a mí el hecho de que me diagnosticasen solo con ansiedad y que no existiese información sobre el problema, pues lo que hacía era crearme más ansiedad, como quien dice, porque yo pensaba que era algo distinto. Decía, estos médicos se han confundido, necesito saber más. Así que, investigando, pues me di cuenta de que hacía más grande el problema, porque no estaba investigando sobre la ansiedad, estaba investigando sobre cualquier otra cosa que tuviera que ver con esos síntomas. Y así, de la taquicardia, por ejemplo, empecé a pensar que tenía un problema de corazón, un problema cardíaco. ¿Sabes? Que un día me iba a explotar y me iba a morir. De los problemas estos mentales, la preocupación o la rumiación de pensamientos o pensamientos negativos, pues empecé a pensar que me iba a volver loco. Yo, pues eso, la vida cada vez se hacía más difícil, buscando, en ese momento no había Google, pero había, no sé, otros buscadores o no sé, creo que tenía que ir a la biblioteca a investigar. Pero investigando siempre encontraba enfermedades, ¿no? Siempre encontraba otros problemas. No estaba investigando la ansiedad. Y entonces cada vez estaba peor. Así que al final, pues decidí ir al psicólogo y gracias a esa decisión, al final, en la que me ayudaron mis padres, ¿no?, acercándome al psicólogo, claro, pues pude entender que la ansiedad era eso que estaba sufriendo. Porque un libro, en su momento lo leí, ya he perdido la cuenta, no sé qué libro, era un libro bastante técnico, pero aunque fuese técnico sí que me ayudaba en la parte de entender los síntomas de la ansiedad. Me decía cuáles eran los síntomas y eso me hacía entender que tantos y tan extraños síntomas como yo sentía, que era tipo pues, la taquicardia, rumiación de pensamientos, sudoración excesiva y cualquier otro síntoma que sentía, pues no tenían que ver con otras enfermedades, sino solo con la ansiedad. O sea, cuando tú te das cuenta de que tantos síntomas y tan diferentes están reunidos en una única enfermedad o trastorno, como el de la ansiedad, pues dices, vale, puede ser que el problema entonces solo sea este. Y fue a partir de entonces cuando empecé a trabajar por superar el problema. Y bueno, y poco a poco me fui dando cuenta de que mi mayor problema era la falta de información. O sea, eso era lo que me hacía estar peor, lo que me hacía no ver solución al problema. Y con el tiempo, viendo que yo lo había superado, ¿no?, con el camino ese que había tomado yo, pues decidí intentar ayudar a otras personas. Primero hablando, primero explicándoles la manera en que yo lo había superado y dándome cuenta de que ayudaba a otra gente, ¿no?, de que mucha gente empezaba a entenderlo de otra manera. Pues dije, voy a escribir un libro y voy a contar un poco esa experiencia, ese método, ese mecanismo que yo encontré al final para superarla y vivir de otra manera mucho más positiva con el problema de la ansiedad, que es un problema el más común hoy en día, entre los problemas emocionales o mentales. Y en el libro tú cuentas que en ese periodo que te está dando la taquicardia, que te sientes ansioso, pero no sabes que es ansiedad, ¿cómo fue que pasaste? O sea, ¿cómo fue a punta simplemente de investigación? O vamos a decirlo así, ¿cuál fue la barrera que no te dejaba admitir es ansiedad? Vamos a decirlo así, porque hay muchos estudios que muestran, lamentándolo mucho más para nosotros los hombres, les cuesta más admitir a la persona que tienen problemas mentales. Que no significa que estés mal, que seas mala persona ni nada, simplemente significa que estás pasando por algo. ¿Cómo viviste esa parte? Sí, bueno, en mi caso es eso, por ejemplo, los síntomas,
bueno, cuando surge la ansiedad, luego ya una vez que la investiga, ¿no? Llevo un montón de años luego ya investigándola, ¿no? Y entendiendo mejor el problema. Es una respuesta orgánica, es una respuesta de nuestro organismo, lo que es la ansiedad y el trastorno de ansiedad, es una respuesta que intenta protegernos ante un problema que puede ser vital, ante un problema que puede significar la vida o la muerte de la persona, ¿no? Entonces, cuando surge la ansiedad en el cuerpo, surgen unos mecanismos, unos síntomas, ¿no? Que lo que tienen es protegerte, pero son síntomas potentísimos, síntomas, pues eso, como una taquicardia fortísima, como una tensión muscular que te agarrota por completo, ¿no? Como esos pensamientos muy negativos, muy feos, que tienen mucho que ver con ese motivo de alarma. Pues todo esto junto, cuando tú no entiendes lo que te está ocurriendo, porque no entiendes, dices, ¿por qué, por ejemplo, tengo que sufrir pánico por haber hecho esto, por haber vivido esta situación? Que igual no tiene nada que ver con al final, con un problema real, con un problema vital. Pues todos esos síntomas te hacen temer lo peor siempre. Porque al final la ansiedad lo que te intenta prevenir es de que te suceda lo peor. Entonces, claro, se ha activado el mecanismo de alarma en tu organismo y entonces tienes un miedo enorme, porque para eso funciona la ansiedad, de que algo malo te suceda. Estás como alerta ante todo. El problema del trastorno de ansiedad es que es una falsa alarma, ¿no? Pero claro, cuando tú no sabes cómo funciona la ansiedad, esa falsa alarma en tu cuerpo constantemente, ¿no? Vivir esos síntomas constantemente, esa taquicardia o esa sudoración excesiva, la visión borrosa, pensamientos negativos, desrealización, hay un montón, ¿no? Pues vivir esas cosas, claro, te hacen pensar que te está pasando algo fatal, lo que bien dices, ¿no? O un problema mental muy, muy grave o un problema físico muy, muy grave. Y fue, pues eso, a partir de ahí, de cuando intentas, ¿no? Buscar cuál es el motivo, ¿no? Y estás dando palos de ciego, ¿no? Dándote como cabezadas contra un muro constantemente y cada vez sintiendo más ansiedad, sintiéndote peor, cuando dices, joder, tengo que hacer algo. Y ese algo fue empezar por el psicólogo, luego entender que realmente la ansiedad, saber cómo funcionaba un poco la ansiedad e intentar, pues, llevar ese camino que realmente me iba a hacer superar ese problema. No pensar que era otra cosa ni pues, hacer cosas que iban en contra de la ansiedad. Y tú visitaste, si no me equivoco, 3 psicólogos y fue Sí, uno sí, solo, el psicólogo P, creo que lo llamas en el libro, sí. que te sirvió, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia entre ese psicólogo o psicóloga comparado con los otros dos? Sí, le llamo P porque eso, porque no me acuerdo del nombre también. Cuando escribí el libro, lo escribí por ahí por el 2017, hacían ya muchos años que había pasado por aquello, entonces claro, no me acordaba. El psicólogo aquel que me ayudó, pues igual no tuve mucho tiempo de tratamiento, igual estuve 2 meses, porque lo que te he dicho, igual, identificar qué era la ansiedad, entender un poco cómo funcionaba y algunas herramientas que me dio, me empezó a ayudar a cambiar la cosa. Pero lo que dices, pasé por 3, y claro, hay muchos psicólogos, ¿no? Hay muchas terapias, hay muchos tipos de psicólogos, ¿no? Hay mejores y peores. Hay algunos que igual intentan alargar un poco, ya no tu malestar, sino su terapia, porque así también gana más dinero. O sea, hay de todo, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, conocí uno que basaba la terapia en el psicoanálisis, y el psicoanálisis, bueno, lo que yo entendí sobre psicoanálisis, que tampoco soy un experto en psicoanálisis, ¿no? Es analizar un poco tu psique, tu mente, ir un poco al pasado para intentar entender los motivos del presente. Y eso yo lo entendía como algo muy lento, era muy lenta. El psicoanálisis era muy lento. Necesitaba igual de muchísimas sesiones y de mucho dinero también. Entonces me di cuenta de que eso no me estaba ayudando nada. Otro psicólogo, por ejemplo, iba más allá. No sé su terapia. Me parece una terapia un poco, pues eso, que no la he visto dentro de la psicología. Creo que es un tipo de psicología un poco alternativa. Porque se iba todavía más allá. No iba a tu pasado, sino que iba al pasado de tus antepasados. Pensaba, por ejemplo, yo qué sé, yo tuve un tatarabuelo, ¿no? que murió en la guerra, fusilado, hace ya, no sé, 200 años, no sé, un montón de años, ¿no? Pues este psicólogo creía que un poco el origen de muchos de mis miedos o de muchos de mis problemas estaban en aquel tatarabuelo de hace tantos años. Y yo pensaba, este está peor que yo. Fue lo que pensé, ¿no? Y en cuanto entendí aquello, pues dije, salgo de aquí y nada. Y al final sí que encontré otro psicólogo, que fue psicólogo de un centro de salud, que al final lo recomiendo mucho en mi libro y lo recomiendo a muchas personas, ¿no? En parte porque es muy cara la terapia psicológica muchas veces. Y en parte porque muchas veces estos psicólogos del centro de salud no tienen la necesidad de alargar la terapia, ¿sabes? No tienen la necesidad de probar otras cosas, sino que tienen la necesidad de ayudarte. Pues a mí me sirvió muchísimo, porque fue directo al grano, ¿no? Me dijo, bueno, te han diagnosticado con ansiedad, el diagnóstico viene hecho por médicos, ¿no? Y los médicos te hacen pruebas. Entonces, con esas pruebas diagnostican y entienden que tu problema es ese. Y entiendo, y me decía, por ejemplo, entiendo que tu problema, tú creas que no es ese, porque claro, la ansiedad así funciona. Pero te voy a dar este libro y vas a entender cuáles son los síntomas, para que veas que sí que tiene que ver con lo que te está pasando. Y eso pues empezó a cambiar mi presente. Y eso, a partir de aquellas sesiones que tuve con este psicólogo y de aquel libro, pues empecé a cambiar un poco el chip, como bien dice. Claro. Y empecé a darme cuenta de que mucho se trata, que es lo que hablo un poco en mi libro, ¿no? De eliminar muchas de esas cosas que te provocan malestar, que te
provocan más estrés, que te provocan más preocupaciones, que te provocan el llevar cosas a la espalda que no deberías, soltarlas para atraer cosas que te hacen estar más tranquilo, mejor y que pues te hacen vivir una vida que tiene más que ver contigo mismo. Yo, por ejemplo, en mi libro hablo también de las drogas, ¿no? Que en su momento pues conté un poco con ellas y ese problema, bueno, ese fue uno de los motivos principales que activó la ansiedad en mi organismo. Entonces, claro, me di cuenta de ello y rápidamente cuando ya sabía, ¿no? Cuando ya tenía ansiedad, pues dije, esto tengo que dejarlo lejos. Incluso las situaciones o experiencias que tenían que ver con todo lo que tenía que ver con eso de las drogas, pues me generaban malestar. Entonces me alejé de todo ese tipo de mundo, ¿no? Tampoco es que, o sea, no tonteé demasiado con las drogas, fue una cosa muy, muy por encima, pero es eso, la ansiedad me estaba indicando el camino a seguir. Y eso es lo que me ayudó mucho a mejorar todo y es lo que explico un poco en mi libro, ¿no? Porque creo que lo principal es que las personas encuentren un apoyo que necesitamos, yo lo necesité en su día y que ayuda mucho, yo creo, a cambiar las cosas. No, de acuerdo. En el libro me acuerdo que tú mencionaste que la ansiedad es como la lucecita del tanque de gasolina, como que avisándote que algo estás haciendo mal, ¿no? En el caso de la ansiedad normalmente son pequeñas cosas que se acumulan poco a poco y llega un punto que ya el cuerpo te dice, no, estoy fallando. Una pregunta aquí como latinoamericano. Siempre uno tiene la idea, porque mencionaste que la terapia era cara, uno siempre tiene la idea que esos servicios son incluidos en Europa, el servicio médico. ¿Cómo funciona el servicio médico del lado de la salud mental en España? Vale, sí. Bueno, lo que yo conozco, claro, lo que yo he tenido conocimiento, claro. me ha ayudado a mí. En España, en general, si tú, por ejemplo, tienes un problema de tipo emocional o de tipo mental, bueno, de tipo físico también, ¿no? Uh-huh. Pues primero tú puedes ir al médico, el médico de familia que se llama, ¿no? Uh-huh. Que la Seguridad Social lo paga, ¿no? O sea, ya te entra, como que dice, todos tenemos médico. Y luego ese médico te puede hacer un diagnóstico y en el caso, por ejemplo, que estés sufriendo un problema depresivo o un problema de ansiedad, te puede derivar a un psicólogo. Entonces, se encarga el propio sistema de salud nacional, ¿no? De ayudarte, pues, darte un psicólogo, un psiquiatra, si lo necesitas por la medicación, y que te trate, que entienda bien tu caso y que te ayude, ¿no? Con sesiones. Igual no puedes hacer las sesiones que quieras, porque normalmente eso lo evalúan ellos, ¿no? Y seguramente no sean tantas como podrías hacer en el caso de un psicólogo o un psiquiatra privado. Pero muchas veces yo creo que es más efectivo, muchas veces, justo por ese tema, porque igual es gente que tiene muchas veces que ver con esto, igual es gente que lo hace ya más por pasión, ¿no? Que únicamente por cuestiones económicas y muchas veces ayuda muchísimo. Eso no quiere decir eso, que no haya psicólogos privados que sean buenísimos, que los hay, he conocido muchos y son buenísimos y eso no quita, una cosa no quita la otra, pero existe este tipo de posibilidades, que es muy bueno y ayuda un montón. Entiendo. Y hablaste de diagnóstico. Una de las cosas que trataron de mandarte para solucionar el problema fueron los famosos ansiolíticos, sí. Las pastillas. Entre más leo sobre la ansiedad, entre más leo sobre los problemas mentales, creo que mucha gente, hay un sociólogo que habla de que estamos en una sociedad de microondas, lo llama él, de que todo rápido, en un minuto, no quiero solucionar el problema de la raíz y lo que quiero es una pastilla, una medicina, lo que sea que me solucione el problema y yo seguir cometiendo los mismos errores que estoy cometiendo, que no es la idea, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con los ansiolíticos? Sé que me estuviste un poco en contra en el libro. Pues es tal cual lo que dices. Al final, muchas personas, todos ya por defecto creo, ¿no? Buscamos la solución rápida, buscamos la solución menos dolorosa y no nos damos cuenta, por ejemplo, en el problema de la ansiedad, que es un problema de tipo emocional, no es un problema de tipo físico, con el que, por ejemplo, como ante una gripe, te tomes igual una pastilla y te pasa el resfriado. No, es un problema de tipo emocional. Hay que aprender a gestionar las emociones de otra manera. En el caso de la ansiedad, hay estímulos, hay situaciones que han provocado que se desate una respuesta ansiosa, ¿no? En nuestro organismo. Y lo que tenemos que hacer es normalizar esa situación, hacer que eso que nos hace vivir la vida con una ansiedad excesiva, pues nos resulte una cosa normal. Es como desactivar la falsa alarma. Pero como bien dices eso, muchas personas creen, por desgracia, que les basta con la medicación. Y el problema que pasa muchas veces es que la gente se automedica. Se automedica pensando que con eso se va a pasar el problema, cuando para nada se les va a pasar el problema. Lo que pasa con la medicación es que te ayuda a relajar los síntomas físicos. Y lo que hacen los médicos y el por qué la recetan, muchas veces tiene muchísimo sentido, porque hay, por ejemplo, obsesiones, trastornos obsesivos, trastornos de estrés postraumático y muchos tipos de ansiedad que son muy mentales, por ejemplo.
o incluso son muy físicos, ¿no? Y entonces esas pastillas, tanto antidepresivos como ansiolíticos, lo que hacen es relajar los síntomas para que puedas realizar tu terapia personal. Por ejemplo, exponerte a una fobia o el hacer cualquier cosa que te haga que reduzcas esa ansiedad que sientes. Entonces, ahí la medicación es muy buena, pero claro, tiene que estar siempre recetada por un médico y tiene que haber seguimiento. Porque, por desgracia, en la medicación, esto lo he aprendido con el tiempo, en el momento que escribí el libro no lo sabía, el primer libro, pero existen 2 características que son la tolerancia y la dependencia. Y lo que quiere decir es que cada vez tu cuerpo tolera más esa medicación. Y cada vez el efecto es menor. Entonces, cada vez la gente toma más ansiolíticos, cada vez el efecto es menor y no soluciona nada con eso. Porque no están afrontando el problema, que es el problema emocional. Ese es el problema de raíz, ese motivo, esos motivos que han generado la ansiedad y que activan la ansiedad en ellos. Entonces, yo creo, hoy en día soy partidario de la medicación siempre que sea recetada y hayan hecho un buen diagnóstico a la persona. Porque sí que hay tipos de ansiedad, por ejemplo, algunos tipos de fobias, que son muy complicados igual de gestionar si no te ayudas de vez en cuando de esa medicación. Pero en la medicación, yo lo sé por experiencia propia, eso, hay que hacerla que entre en el cuerpo de manera gradual. Y lo mismo hay que sacarla de manera gradual. Y tiene que haber un seguimiento, porque hay de todo. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, pues igual los antidepresivos tienen que ser usados en periodos de 3 meses o 6 meses. Hay muchos estudios ahí detrás. Los médicos son los que mejor lo saben y entonces si les haces caso, pues te puede ayudar mucho la medicación. Pero en el caso de que no la necesites y en muchos tipos de ansiedad no creo que sea tan necesaria, pues eso, deberíamos entender que la pastilla, pues muchas veces lo que hay que conseguir, yo lo pienso porque lo he vivido, es dejarla definitivamente. La cosa es que es eso, si el médico te la ha recetado y es necesaria, pues la tienes que ir tomando y tienes que ir dejándola cuando él te lo diga. Pero de esa manera pues podrás conseguir superar la ansiedad. Pero sí, en el libro, por ejemplo, hablo de ello y hablo de que en mi caso y en muchos casos, que es lo que pasa, yo creo que es el principal problema de las personas con ansiedad, es que el primer diagnóstico lo realiza un médico normalmente, te dice tienes ansiedad. Y muchas veces te dicen toma estas pastillas y vete para casa, porque igual o no pueden derivarte a un psicólogo o no lo creen necesario porque, ¿sabes?, es la primera vez que llegas por ese problema o lo que sea. Entonces las personas, claro, a mí me pasó eso. Yo volví a casa con unas pastillas de ansiolíticos y me da cuenta que esas pastillas lo único que te hacen, claro, si no entiendes el motivo o no entiendes por qué te las estás tomando, es atontarte, es dejarte un poco pues como si estuvieras dormido, ¿no? Y claro, yo decía, es que, o sea, no puedo, o sea, no es la manera de solucionar este problema. Yo no sabía que en ese momento no aceptaba que la ansiedad no es seguir atontado todo el día. Así que algo tengo que hacer. Por suerte eso, luego con el psicólogo entendí. En mi caso pude dejar las pastillas poco a poco y afronté el problema como hay que afrontarlo, ¿no? Que es una terapia además de tipo emocional, una terapia más de tipo personal, de conducta, de cambios que tienes que hacer en tu vida. Y eso, pues ahí me di cuenta que la medicación recetada y seguida por un médico puede ser muy buena, pero si no, no ayuda para nada. Y automedicarse es el principal problema, porque lo que dices, bien, hay gente que piensa que en eso está la solución, cree que solo con medicarse ya se va a ir todo y al final lo que hace es que el problema sea mucho peor. Y al final lo que hace es que el problema se enquiste y que estés durante décadas sufriendo ansiedad y cada vez será más difícil superarlo. Yo las personas que entiendo que peor lo están viviendo, que más tiempo llevan con ansiedad, son la gente que se ha automedicado constantemente sin saber que eso pues no ayuda para nada, sino todo lo contrario. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or
or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. No, totalmente de acuerdo. Yo estaba leyendo un libro de un doctor que decía que ellos están entrenados, y esto no son cosas mentales, pero en general, nunca le preguntan al paciente de qué sufre. Digamos que el paciente viene porque le duele la cabeza. Claro. Y el doctor quiere saber qué otros problemas tiene. No les preguntan qué otros problemas tiene, porque la gente nunca te lo va a decir. Tienes que preguntar qué pastillas toma, ¿no? Para saber, no, tomo pastillas para la tensión. Ok, sufre de la tensión. No se lo voy a decir, pero ya sé que la persona sufre de la tensión. Y me acuerdo que el mensaje de ese capítulo era, si estás tomando algo, significa que no lo estás superando. Significa que simplemente estás sobreviviendo con ese problema, más nada. No estás pasándolo. Eso y ese es, digamos, el problema de la pastilla. Como dices tú, si el doctor te lo prescribe, por algo es, etcétera. Pero si quieres superarlo, no debería ser la primera opción, a menos que sea diagnosticado médicamente. Sí, si el médico te lo ha diagnosticado y hay un seguimiento, igual en determinados momentos eso te puede ayudar a enfrentar, ¿no? Imagínate una fobia muy extrema, una fobia que realmente pues, te hace sentir fatal y te genera mucha angustia. Pues eso, en esos casos sí. Pero luego poco a poco lo que bien dices, o sea, al final, si tú estás medicándote, te estás tratando. Si lo estás haciendo con el médico, estás tratando, estás con el problema, no has superado el problema, no lo estás superando. Cuando lo empiezas a superar es cuando ya no necesitas esas pastillas, cuando puedes poco a poco, ¿no? Volver a hacer una vida medianamente normal, poco a poco siempre, porque lleva un tiempo, sin necesidad de esas pastillas. Pasemos de una droga a otra, las recreacionales. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque sentí que fue uno de como de esos avisos de que algo estaba mal en tu vida, que estabas teniendo mala experiencia con las drogas. Si me puedes contar un poco sobre esa historia. Sí. Claro que sí. Yo, creo que mucho de los problemas de ansiedad, ¿no? Tiene mucho que ver con la vida de cada uno y con la forma de ser que tienes, ¿no? Con cómo te han educado también, en buena parte, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, mi familia, pues somos 4 hermanos, ¿no? Nos queremos un montón y siempre ha habido temas muy tabú, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las drogas. Y, bueno, mis padres desde pequeño, ¿no? Saben que es un problema que puede tener cualquier persona. Entonces, siempre intentan evitar, ¿no? Siempre intentan decirte que eso está fatal. O sea, que no es que esté mal, que está peor que mal. Y eso, unido al cariño y todo eso, pues a mí me hacía entender cuando yo me acuerdo que tonteé, ¿no? Con el speed durante un mes, 2 meses máximo, que estaba haciendo algo no mal, sino peor, ¿no? Eso unido a los cambios que te generan en el cuerpo, ¿no? En el organismo, yo creo que fue lo que desató en mí la ansiedad. Como bien dices y como intento indicar en mi libro, la ansiedad es como que te está avisando de que está yendo un poco en contra de tu vida, ¿no? De tus ideales, de aquello que te hace feliz, de aquello que te va a hacer estar bien. Y entonces como que te da un aviso y te dice, oye, hasta aquí hemos llegado porque por aquí no vas a ningún lado. Y en mi caso yo creo que el speed, en este caso, ¿no? Que es un excitante, un excitante, un muy potente excitante, ¿no? Unido a todas esas otras cosas que seguramente no estaba llevándolas como debía y unido a esta parte emocional, ¿no? De la educación, ¿no? Del saber que estaba haciendo algo fatal, ¿no? Cuando estaba tonteando con aquello, pues fue la bomba, fue la gota que sobrepasó, como quien dice, el vaso. Yo me acuerdo que justo antes de mi primer ataque de pánico, ¿no? Justo antes de que empezase la ansiedad en mi vida, que fue el día en que empezó todo, que lo redacté en mi libro, estaba hablando justo segundos antes con mis hermanas de ese tema, ¿no? Del speed. Ellas habían sabido, ¿no? Por mis compañías, que podía estar tonteando y me estaban diciendo pues que era literalmente idiota, ¿no? Haciendo uso de estas cosas. Y me acuerdo que justo salieron por la puerta y yo empecé a sentir taquicardia y a los pocos segundos estaba en el baño que pensaba que me desmayaba. Me había dado el primer ataque de pánico y ahí empezó todo. O sea, ese fue mi principal motivo. Hay muchos, pero es cierto, ¿no? Que el uso de drogas, el mal uso de drogas, sobre todo, porque primero no están hechas para todos. Y segundo, es como, lo digo también en mis libros, ¿no? Es como que tú estás metiendo en tu cuerpo algo que realmente no sabes el efecto que va a tener en tu cuerpo, porque son químicos. Al final, la felicidad depende de químicos, de la química, de las hormonas, por ejemplo, de la felicidad, ¿no? Cuantas más hormonas de la felicidad tu cuerpo segregue naturalmente, pues mejor te sentirás. Y estos otros químicos, igual lo que están haciendo es que cada vez sea más difícil, por ejemplo, que segregue ese tipo de hormonas, o te están activando otra cosa. O sea, no sabemos lo que estamos haciendo. Es como jugar con una bomba de relojería sin darnos cuenta de que la estamos activando en nuestro organismo. O sea, que hay que tener mucho cuidado con las drogas. Yo creo que hay drogas y drogas, ¿no? Igual, yo qué sé, fumarse un cigarro, pues igual. Seguramente no te puede hacer mucho daño. O tomarse un vino. Pero hay otro tipo de drogas, como las químicas, por ejemplo, en este caso,
que sí que te pueden activar la ansiedad, otros trastornos, e incluso dicen que tienen mucha relación directa con la esquizofrenia. Según estudios que he hecho, dice eso, que hacer consumo habituado de ciertas drogas pues puede ser un peligro con el tiempo, y que hay mucha relación entre gente igual que tiene esquizofrenia y gente que consume de manera habitual cocaína, por ejemplo. Dicen que hay mucha relación, o otro tipo de pastillas. Así que sí, yo creo que eso. Hay como activadores, como cosas que te dicen, oye, esto no va contigo, mejor déjalo. Yo desde aquel momento, drogas lejos, porque sé que me afectan emocionalmente y no me hacen sentir bien. Eso creo que también falta, no sé cómo eran, mencionas que todo esto pasó hace unos 15 años más o menos. Ahora mismo creo que más de 20 años. Hoy en día, como dijiste, que ahora todo el mundo se puede automedicar porque se mete en Google y le da clic a algo y eso es todo. Con las drogas pasa algo parecido, ¿no? Estas drogas que son químicos que alteran tu estado emocional, cerebral. Pero hay estudios que comprueban. Hay un doctor aquí en Estados Unidos que habla de que él promueve los psicodélicos. Piensa que son sanos para la mente en dosis leve. Claro, no lo hagas. Pero él siempre dice, no lo puedes probar, no deberías de probarlo antes de los 30 años, porque la evidencia muestra que es hasta cierto punto bastante probable que te puede alterar, te puede convertir en una persona esquizofrénica, psicótica, o sea, te puede prender algo, prender alguna neurona en el cerebro que no estaba. Eso es, y no hay digamos, este soporte social, creo yo, para lidiar con esas cosas, porque no, como dices tú, es tabú. Si es tabú, especialmente en Latinoamérica, si es tabú hasta la marihuana, imagínense, estamos hablando ya de droga mucho más fuerte, anfetamina, y no creo que haya suficiente educación en el tema. Ni siquiera pienso que hay suficientes estudios en muchas partes sobre lo mismo. Pero es un tema delicado y controversial, porque entonces entra uno en la legalidad y qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Usted cree que eso fue algo bueno para usted? O sea, Russell Brand, un comediante inglés, no sé si lo conoce, Russell Brand, que él dice que le da las gracias al universo de que se puso adicto a la heroína, porque la heroína te avisa muy rápido que estás haciendo las cosas mal. Vale. ¿Me entiendes? Como que él perdió amistades, perdió relaciones, tuvo problemas legales, financieros, todo tipo de problemas se le vino muy rápido. Eso es. ¿Tú crees que el haber tenido esa experiencia tuve con mis hermanas, la parte de tu cerebro diciendo, te estás equivocando, todo esto, te puedes meter en un camino que después no vas a poder salir, ¿te ayudó? O sea, ahora... Totalmente. Yo creo que es como como bien has dicho, ¿no? El hombre ¿no? de la heroína, es como que te das cuenta de que has entrado en el camino incorrecto, en el camino que te puede generar muchísimo malestar, pero te puede llevar a lo peor, ¿no? Y dices, salgo de aquí, me meto lo bueno. Y también como dices eso, sí, seguramente lo que dices, yo creo que hay muchas drogas, ¿no? Muchos psicotrópicos, muchas de estas sustancias, ¿no? Que o no están bien estudiadas o no se sabe un poco hasta dónde pueden llegar. Lo que bien decías, ¿no? Yo me acuerdo que leyendo el libro de Steve Jobs, de Apple, ¿no? El que creó el Mac y todo esto, ¿no? Pues comentaba, Steve Jobs, que es un genio, ¿no? Y bueno, en su vida, en su biografía, que a él el LSD le ha ayudado muchísimo a ser más creativo, a descubrir cosas ahí en el mundo, ¿no? O descubrir opciones o visiones futuras para crear, pues, sus inventos. Y seguramente es eso, seguramente puede haber cosas que potencien a mejor también el organismo, pero claro, hay esas otras que te pueden traer lo peor, ¿no? Que te pueden matar, que te pueden dejar, pues eso, también inválido en muchos aspectos. Por eso que lo que bien dices, si el médico dice que a partir de los 30 puede ayudar, yo creo que pues igual de manera controlada, no lo sé, no lo he investigado y puede ser, ¿no? Pero que por si acaso, mejor, no sé, evitar cierto tipo de sustancias, porque pueden, no sé, sacar lo peor de ti y pueden llevarte a vivir experiencias, ¿no? O a desencadenar en ti trastornos que igual luego ya son irreversibles y no vuelves atrás. Y ¿tuviste que separarte de amistades o algo así para llegar a ese punto? O sea, porque yo creo que la gente, a veces uno dice, bueno, no pruebes más drogas, pero no es la droga como tal, es el ambiente social en el que te encuentras, los amigos, todas estas cosas. ¿Qué fue lo difícil en ese aspecto? Eso es, sí. Bueno, yo lo que me di cuenta, por ejemplo, cuando tienes ansiedad, ¿no? Cuando ya la sufres un poco de una manera, como que dice, como trastorno, ¿no? Cuando ya ves que no tienes el control sobre a veces esos síntomas, ¿no? Que se desencadenan en tu cuerpo, la taquicardia o las crisis de pánico, te das cuenta de que en cierta manera tienes que cambiar, porque si no, eso va a seguir ahí. Entonces,
O sea, el hecho de mantener esos síntomas en mí, ¿no? En mi cuerpo, en mi mente, y darme cuenta de que si no hacía nada, todo eso seguía e iba peor, pues sí que me hizo poco a poco decir, bueno, pues tengo que aprender a decir no, tengo que aprender qué tipo de situaciones me generan más ansiedad para evitarlas, al menos de momento evitarlas. Cuando sufres ansiedad tienes que evitarlo, porque no puedes, como quien dice, echar más leña al fuego, no puedes aumentar tus niveles de estrés que al final te desencadenen en pánico, ¿no? Y yo creo que esa es la parte buena un poco de la ansiedad, la parte que yo resumo un poco en mi libro, ¿no? El que puedes ayudarte de ella para darte cuenta de esas cosas que te hacen daño, de verdad te hacen daño, habrá de todo, puede haber amistades, puede haber situaciones, puede haber experiencias, y esas otras que te hacen bien. Entonces yo creo que de esa manera puedes encontrar a tus buenos amigos, esa buena gente que sí que te puede acompañar en el camino, ¿no? Y esa otra gente que al menos de momento es mejor dejar de lado, o que al menos igual tienes que ser fuerte, porque igual puede ser que quieras a una persona, que te lleves genial con ella, por ejemplo, pero que pues esté en un ambiente que a ti no te ayuda, ¿no? Entonces igual es mejor decir, bueno, pues este tipo de ambientes yo ahora no puedo frecuentarlos porque no me hacen estar bien y bueno, yo contigo la amistad no la pierdo y ya se verá. Igual luego a esa persona le pasa lo mismo, que muchas veces yo me he dado cuenta a lo largo de la vida qué es lo que pasa. Yo, por ejemplo, tenía y he tenido amigos muy buenos, ¿no? Que en esos momentos igual tuvo un poco, o ya no igual dejarlos de lado totalmente, pero hacerles entender que esos ambientes no me ayudaban a mí. Claro. Y poco a poco ellos también se fueron alejando de esos ambientes, por problemas muy parecidos a los míos muchas veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo igual no fui el primero ni siquiera en caer cuando sufrí ansiedad, porque otro amigo mío había tenido ansiedad y vivíamos un poco las mismas experiencias, pues pocos meses antes. Pero es que después de mí también otros amigos míos sufrieron ansiedad al final. Y mucho se debía a eso, a ese tipo de ambientes, a ese tipo de vida, a ese tipo de experiencias que seguramente no tenían que ver con ninguno de nosotros. Claro. Y en el libro mencionas que lo grabé porque dije, le voy a preguntar a ver qué piensa. Pero dijiste que no eras tan fanático de los libros de autoayuda. ¿Eso es en general o es específicamente sobre la ansiedad? No, bueno, en general, pero bueno, también igual depende de cómo es cada uno. Yo soy una persona que intenta razonarlo mucho todo, ¿no? Y he visto que, por ejemplo, he leído muchísimos libros de autoayuda y hay algunos que me han ayudado mucho. En el libro hablo de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, por ejemplo, que para mí es el top. Pero también ha habido otros que igual, no sé, o ya son demasiado técnicos, como decíamos, ¿no? O están escritos por gente muy técnica, Sí. o bien lo hacen muy difícil. Porque igual te dicen, pues, no sé, tienes que llevar un diario, escribir constantemente estas cosas, seguir hacer este tipo de ejercicios. Te lo hacen tan complicado que al final te complican un poco la realidad, o ese problema que tienes. Incluso hay otros que dan demasiadas vueltas a las vueltas. Y si ya, por ejemplo, ya de por sí le das vueltas tú a las cosas, ¿no? Pues igual al final se pasan de revoluciones. Yo creo que eso, luego hay de todo, claro, hay de todo. Y yo también creo que hay buenísimos libros de autoayuda, porque creo, ¿no? Al final, creo que también puede estar conmigo que al final la experiencia, ¿no? Ayuda un poco a las personas pues a entender cómo pueden surcar algunos problemas o caminos. Entonces, si una persona, ¿no? Te suelta un poco la manera que a ella le ha funcionado para tratar un problema, ¿no? Y ves que te puede funcionar a ti, pues puede ser buenísimo. Entonces, eso, el libro de autoayuda supone ayudarse a uno mismo. Y al final hay personas que se han ayudado a sí mismas. Hay ejemplos de vida alucinantes. Hay ejemplos, yo que sé, Mahatma Gandhi, Mandela, ¿no? Hay ejemplos de personas que realmente han superado problemas dificilísimos, ¿no? En su vida. Y los han afrontado y los han superado. Entonces, estas personas son ejemplos vivientes. Bueno, ya no son vivientes estos dos que te he dicho, pero bueno, son ejemplos, ¿no? De que se puede. Y entonces, claro, si a ti una persona, por ejemplo, imagínate una persona que ha pasado por una muy grave depresión, ¿no? Que ha sufrido problemas que no te los puedes ni imaginar. Y ves que esa persona sonríe y esa persona, por ejemplo, escribe un libro y te explica qué ha hecho que pueda seguir sonriendo a pesar de todo aquello, pues eso te puede cambiar, yo creo. Y entonces puede hacerte ver que muchas veces tus problemas, mis problemas, no son tan graves. Y que si realmente alguien ha encontrado soluciones de esa manera, pues tú también te las puedes aplicar y te pueden servir. Así que yo creo que es eso. Hay muchos que igual te lían mucho, pero hay algunos también que son buenísimos y muy necesarios. No, de acuerdo. Yo creo que los libros de autoayuda, yo siempre he pensado que, especialmente los que son más de superación personal, como dices tú, te dan mucha vuelta al tema muchas veces. Siempre siento que si el libro es de 400 páginas, pudo haber sido de 200, si es de 300. Normalmente la gente que está leyendo esos libros necesita algo un poquito... Estamos compitiendo contra la pastilla, ¿me entiendes? Estamos la pastilla que tarda 3 segundos o el libro que tarda 300 páginas. Entonces hay que tratar de, digamos, consolidar la información, que en parte fue la razón por la cual empecé bibliotequeando,
¿Qué es lo más importante de cada libro? Tienes toda la razón. Y yo, por ejemplo, en mi libro, ¿no? Muchas personas me han dicho que le doy demasiadas vueltas y a veces es verdad, es muy repetitivo muchas veces, pero es que es lo que dices tú también, que estás luchando contra la pastilla. Entonces tienes que repetirte una y otra vez, que puedes. Tienes que repetirte una y otra vez, solo es ansiedad, no es otra cosa distinta, no te vas a morir, no te vas a volver loco o loca, ¿no? Entonces tienes que incidir mucho sobre esos temas. Y yo en esos elementos que creo que no, que libros de autoayuda, aunque sean repetitivos, si realmente ayudan, ¿no? a cambiar el chip, a cambiar la mentalidad. Eso es una gran ayuda. Los que igual a mí me hacían un poco, ¿no? Me resultaban que no me gustaban, eran esos que eran muy esquemáticos. Mucho de apúntate esto, este día haz esto, aquel otro día aquello. Como yo soy un poco, en ese sentido, un poco desastre o no demasiado esquemático, ¿no? Pues eso no me ayudaba. Claro. Pero es eso, luego depende de cada persona y cada persona es un mundo. Creo que depende mucho en qué punto de tu vida te llega el libro. Y hay libros que son buenos, depende, si es el primer libro que lees sobre el tema te va a cambiar la vida, pero si es el séptimo, yo estaba hablando con alguien, otra persona que tiene una página parecida a la mía, pero solamente habla de libros de finanzas. Uh-huh. Y él dice que no le gusta Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los ricos así más, uno de los libros, perdón, más famosos. Y yo, pues claro, si es el 10º que leyó, no te impacta tanto. Que entonces, yo creo que parte de la razón por la cual esos libros son así porque tú no sabes quién lo está leyendo, no sabes en qué punto están. Si necesitan toda la información, un pedacito, es difícil saber. Tienes toda la razón y me has hecho pensar en que es tal cual. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer libro de autoayuda que me encantó, creo que se llama, lo leí hace un montón de años, La magia de conseguir lo que quieras, creo que se llama, creo que es de Dale Carnegie. O creo, o alguien del estilo. Y yo me acuerdo que me cambió totalmente aquel libro. Yo me acuerdo que estaba pasando por un problema, una ruptura amorosa, ¿no? Tenía igual, yo que sé, 16 años, era un crío. Y fue mi primer libro de autoayuda. Y realmente eso supuso un cambio total en mi vida. Y lo que dices, también igual depende de cuántos hayas leído, depende igual la situación que estés viviendo, ¿no? Y claro, y lo que encuentres en el libro, porque como todo, al final en todo, ¿no? Hay cosas buenas, cosas no tan buenas. Y lo que dices, depende del periodo en el que estés, te puede ayudar mucho o menos. Uno cambia mucho, es como, no sé si te ha pasado que ves una película que te encantaba cuando eras niño y ya no es tan buena, ¿no? Como que... No, tal cual. Sí. Yo mismo, el mismo libro este que te digo, el de la magia de conseguir lo que quieras, me acuerdo que en su momento me encantó porque yo lo orientaba todo hacia mi problema, ¿no? Personal que estaba viviendo, que era una ruptura amorosa. Pero luego lo leí años más tarde y me di cuenta que mucha parte del libro estaba orientada a hacerte rico rápidamente, a tipo... Emprendimiento. Una cosa del estilo, ¿no? Y eso a mí no iba conmigo. Me di cuenta de que en ese momento, eso lo que dices tú, en un momento me encantó, me ayudó un montón, en otro momento no tanto, pues por eso, porque crecemos y no es el periodo, como bien dices. Pasemos, digamos, quiero hablar de la solución, porque creo que ya entendemos cómo se siente, o en este punto del libro, que estamos más o menos resumiendo el libro. Si tú ya, digamos, aceptaste como persona que tienes ansiedad, ¿cuáles son algunos de los pasos que puede hacer? Ya más o menos hablamos de evitar la gente tóxica, en este caso con las drogas y todo esto, ¿no? Pero creo que ese concepto aplica para muchas más cosas que simplemente sustancias. Sí. ¿Puedes explicar un poco sobre eso? Porque creo que es importante esa parte. Sí, total, Ricardo. Yo creo eso, que la ansiedad, lo que hemos dicho, no es un toque de atención, que te da la vida para decirte, oye, así no puedes seguir, tienes que cambiar. Y entonces, cuando empiezas a cambiar, es cuando empiezas a ver que tienes control sobre tu ansiedad, que no es ella quien te controla. Que, por ejemplo, algunos síntomas cada vez se van reduciendo, que la mente cada vez está menos hiperactiva ante esos elementos que te generaban tanto miedo, ¿no? El pánico, y que vas recuperando el control. Y para ello, bueno, yo en el libro os indico varias técnicas, ¿no? Pero todo se resume un poco en ganar en amor propio, en conocerse mejor a uno mismo, en entender mejor los motivos personales que le han llevado a sufrir ansiedad, ¿no? Y a intentar, eso, eliminar todo aquello que te hace daño, eliminar todo aquello que te genera más estrés y ansiedad y atraer todo lo que te genera lo contrario, lo que te genera calma, relajación y felicidad, ¿no? Al final, este es el resumen. Luego es eso, dentro del libro pues explico bien algunas técnicas que he utilizado y también aconsejo pues, realizar algunas técnicas, por ejemplo, de relajación mental, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la distracción, que es buenísima, por ejemplo, para tratar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la distracción es lo que yo llamo distracción, bueno, cuando tú, por ejemplo, sientes taquicardia o el síntoma ansioso o los síntomas que peor te hagan sentir, ¿no? Y en lugar de dejarte llevar por ellos, de dejarte llevar por esos síntomas y alarmarte más, ¿no? Que eso lo que hace es que alimentar el círculo vicioso de la ansiedad, que es tipo síntomas, pensamientos y de nuevo síntomas que se hacen más grandes.
en vez de sentir esos síntomas, pensar catastróficamente y volver a sentir esos síntomas todavía más potentemente, dices, vale, sé que es ansiedad, pues voy a distraerme con cualquier cosa a mi alrededor. Entonces te pones a pensar en otra cosa. Yo en mi caso, por ejemplo, me pasaba cuando iba por la calle igual que sentía taquicardia, ¿no? Y empezaba a sentir mal, empezaba a sentir que perdía el control. Empezaba a leer las matrículas de los coches y a hacer sumas, restas, operaciones matemáticas. Y me daba cuenta de que pasado unos minutos volvía a mí y ya no estaba sintiendo esa taquicardia. Había pasado. Al final, los problemas de ansiedad es una activación orgánica, ¿no? Y una activación mental que lo que te hace es eso, que intentes luchar o huir. Si no le haces caso a esa activación, pues poco a poco, al ser una falsa alarma, esa falsa alarma desaparece. Pero bueno, lleva su tiempo, normalmente es eso, cuando sufres un trastorno ansioso, pasan normalmente un mínimo de 6 meses, o sea, no se pasa de un día para otro. Pero si trabajas estas técnicas, tipo la distracción, tipo la meditación, tipo la respiración diafragmática, que es también buenísima, ¿no? O estas otras que igual hablo en el libro, pues haces que sea más rápido este proceso y que poco a poco vuestro organismo sepa entrar en esa zona de calma, como bien dice, mucho más fácilmente y salir de esa ansiedad, ¿no? De ese círculo ansioso que si no, pues te lleva al pánico, te lleva a sentirte pues fatal. Piensas que te va a pasar lo peor. Yo creo que eso es muy importante, el tener una opción siempre, o sea, una herramienta para salir de eso. El impacto psicológico es muy fuerte. Hay un estudio muy famoso a la gente que le hacen la resonancia magnética. Hay mucha gente que le da miedo entrar en ese tubo, en esa máquina, ¿no? Y empezaron a darle a la gente como un botón que si te sientes mal, si entras en pánico, lo que sea, dale este botón y te venimos a sacar. Apenas dieron esa opción del botón, la gente dejó de entrar en pánico, porque la gente ya sabía, bueno, en caso de que algo pase, tengo una manera de salir de aquí, ¿no? Es eso, encontraban igual la solución. Al final, por ejemplo, problemas de agorafobia o claustrofobia, como es el caso, por ejemplo, es eso, lo que dices tú, si sabes que vas a poder sobrevivir, como quien dice, seguramente relajes esa alarma, ¿no? Tan potente. Y lo que dices, te estás distrayendo, estás pensando en otra cosa y no es para tanto. Porque al final está todo aquí. Totalmente. Y volviendo a lo de digamos como que los pensamientos, o la gente tóxica que te causa pensamientos tóxicos en tu cerebro. Un estudio que mostraste en el libro que me pareció increíble, espero que lo esté resumiendo bien, pero eran botellas de agua. Uh-huh. Y miraban la composición molecular de la botella y cada botella tenía, por ejemplo, rabia, felicidad, rencor, etcétera. Entonces la gente solamente por leer la palabra, digamos, esa energía se transmitía al agua y molecularmente el agua cambió, ¿no? Porque creo que muchas veces gente escucha esto como que la energía positiva o pensamiento positivo y creen que es muy hippie, por falta de un mejor término. Pero en verdad sí hay evidencias científicas de que esto funciona. Eso es, sí. El ejemplo era de un investigador, un científico japonés que se llama Masaru Emoto. Ya lo que dices, pusieron unas etiquetas en las botellas, la gente cuando las veía pensaba en esa emoción, ¿no? Y luego fotografiando las moléculas del agua se daban cuenta de que tenían formas diferentes y que eran mucho más bonitas cuando el pensamiento era más bonito, como dice, o la emoción. Generaba pues, sentimientos más positivos. Y es eso, es lo que dices. Hay mucha evidencia científica del poder ese de los pensamientos positivos, del poder del cambiar de mentalidad. En uno de mis libros, en el segundo de mis libros, que se llama El arte de cuidarte, hablo sobre todo eso de las herramientas científicas. De lo que la ciencia ha demostrado que ayuda más con la ansiedad. Y entre ellos está, por ejemplo, este experimento de los pensamientos positivos, está la visualización positiva también, el creer que vas a conseguir algo, hace que las cosas cambien también, y muchos otros tipos. Al final hay evidencia científica, eso no es una cosa espiritual, no es una cosa inventada. No es magia, como nos parece muchas veces, que no lo pones en práctica es lo que parece. Mencionaste una hierba también que ayudaba en el libro, hipérico, si no me equivoco el nombre. No sé cuál será el término, digamos, en Latinoamérica. Sí, el término científico. ¿Qué es lo que hace esa planta? Es natural. Sí, se llama hipérico también y también se llama, bueno, al menos aquí en España, también hierba de San Juan. Que igual no lo sé, en Latinoamérica no sé cómo se llamará. Y lo que tiene, dicen que son propiedades antidepresivas muy fuertes. Dicen que pues, en casos de depresión leve, no depresión aguda, ¿no? Seguramente necesiten fármacos potentes, pues hay muchos médicos que recetan hipérico. Y también en casos de ansiedad también, porque lo que hace esta planta, ¿no? Es, como quien dice, pues activar en ti las hormonas positivas, las
hormonas, serotonina, por ejemplo, y reducir las hormonas del estrés, que son las que generan ansiedad. Todo eso te hace también que te sientas mejor, te hacen tener más, pues como te digo, más fuerza, más motivación, ¿no? Para afrontar el día a día. Y a mí me ayudó mucho porque me daba cuenta de que era como un empujón. O sea, no es como un ansiolítico, no tiene nada que ver, no te reduce los síntomas de la ansiedad. Pero lo que me hacía, por ejemplo, es eso, como sentirme más fuerte, más como sentir, como empezar a darle la vuelta, ya estaba dándole la vuelta a la situación, que eso es importante, ¿sabes? Igual en las primeras fases de ansiedad no te puede ayudar igual mucho porque todavía estás descolocado, no sabes lo que te está pasando, no tienes ningún control sobre los síntomas, pero una vez ya empiezas a tener control, a mí en ese caso me ayudó un montón, por eso, porque es como que me ayudaba a cambiar la actitud, a darme cuenta, a visualizar, a observar que era posible, a observar que había más momentos buenos que malos, a observar esos cambios que mi vida necesitaba. Entonces me ayudó mucho. Pero bueno, en el libro indico en una nota también eso, que hay que tener un pequeño cuidado con esta hierba si eres mujer y estás tomando la píldora para no quedarse embarazada, ¿no? Porque puede interactuar con esa medicación y puede generar esos problemas en el sentido de que no actúe como debe esa medicación. Y no te quiero meter en problemas, pero sí es legal. La Hiperion. Sí, no, o sea, en España es totalmente legal. Está en farmacias, la puedes pedir con toda tranquilidad, incluso está en los supermercados. Y en Europa creo que en general también. No lo sé, imagino que también en Latinoamérica, porque claro, no tengo ni idea, yo de eso de farmacología no tengo ni idea, pero imagino que las dosis pues son como quien toma valeriana o manzanilla, que son dosis mínimas que sirven para lo que sirven. Entonces, yo animo a cualquier persona, eso excepto que esté tomando otro tipo de medicación, dicen muchas veces que no es aconsejable si tomas otro tipo de medicación, porque dicen que puede reducir los efectos de esta medicación. Hablaba del caso de las mujeres, porque claro, puede dar lugar a problemas. Pero bueno, cualquier persona, si estás tomando, por ejemplo, antidepresivos y haces uso también del hipérico, de la hierba de San Juan, puede reducir los efectos de los antidepresivos o de los ansiolíticos. Entonces, depende, claro, del uso que hagas. Si, por ejemplo, yo qué sé, te han diagnosticado, te han recetado usar ansiolíticos, pero en muy ligera dosis sí que puedes acompañarlo. Y si no estás tomando nada, era mi caso en ese momento, es totalmente aconsejable porque te notarás mejor, te notarás más alegre, te notarás menos negativo, ¿no? Que muchas veces uno de los problemas grandes de la ansiedad es que te llena de angustia también, te llena de negatividad y hace más difícil todavía la solución. Y en ese punto, para alguien que nos esté escuchando, que quizás sienta que sufre de ansiedad, creo que mucha gente piensa mucho en no quiero tener estos síntomas, ¿no? Pero además de eso hay otros beneficios. O sea, ¿cómo es tu vida ahora? Claro. ¿Puedo superarla? Eso, Ricardo. Yo en mi libro hablo de los beneficios de la ansiedad, porque creo que cualquier persona que sufra ansiedad, ya no yo, sino cualquier persona que haya terminado por superar la ansiedad, en este cambio, ¿no?, que has tenido que vivir, este cambio que has tenido que afrontar, habrás dejado de lado muchas cosas que realmente no te están haciendo ningún bien. Claro. Y igual has acercado otras que te hacen sentir mucho mejor y que te ayudaban mucho a vivir la vida que querías. En mi caso es eso, por ejemplo, en mi caso, pues me ayudó, por ejemplo, a poco, ¿no?, a saber controlar mejor el miedo, los miedos personales. Y, por ejemplo, habiendo recientemente superado la ansiedad o el trastorno, ¿no?, que sentía ya que lo estaba superando, que ya lo había superado, decidí embarcarme en una aventura, busqué una beca para trabajar en la ciudad de Roma, ¿no?, que era un sueño que tenía desde pequeño, y me fui a vivir allí al final acabé viviendo allí 9 años, o sea, estaba encantado de la vida. Me hizo más fuerte en ese sentido, igual habiendo sido una persona más temerosa, ¿no?, por sufrir ansiedad, que igual me dio por esos momentos de tener más miedo un poco a lo social, ¿no?, por poder sufrir un ataque de pánico, el hecho de haber gestionado la ansiedad, de contar con herramientas, ¿no?, darme cuenta de que tenía herramientas que me ayudaban a afrontar ese tipo de problemas, pues me hacía dejar de tener miedo a ese tipo de situaciones que igual, incluso antes de tener ansiedad, tenía más miedo o más respeto, ¿no? Entonces me hizo en ese sentido más fuerte. Y aparte de eso me alejó, por ejemplo, de personas que no me ayudaban, me enseñó a saber decir no ante ciertas situaciones, a no sobrecargarme, ¿no?, a no llevar responsabilidades que no eran mías también, a saber igual decir hasta aquí en el trabajo, porque igual no me ayudaba, por ejemplo, y necesitaba un cambio. Y hacer eso, muchos cambios que de no haber pasado por ello no los hubiera hecho. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudó incluso a escribir el libro. Al final es eso, me ayudó a ser la persona que hoy en día soy. Al final yo creo que es la manera en que tenemos que tratar con los problemas. Darnos cuenta muchas veces que cualquier tipo de problema vital, esos son muy difíciles de superar, pero cualquier tipo de problema vital, muchas veces, si intentamos afondar en ello, podemos encontrar una oportunidad para mejorar nuestra vida. Ya sea eso, una depresión muy difícil, lo que sea. Si intentamos darle la vuelta,
por muy difícil que sea, porque muchas veces es muy difícil, podemos encontrar cosas en nosotros, podemos encontrar fortalezas, podemos encontrar herramientas que nos hagan el futuro mucho mejor, mucho más fácil y mucho más feliz. Y yo creo que es lo que hay que intentar sacar siempre, la parte buena de lo negativo, de lo difícil. Y has tenido, quizás te preguntas personal, no tienes que responderla, pero has tenido como que o sea, de repente 7 años sin ningún tipo de problemas y de repente hay un momento, algo pasa, mucho estrés en tu vida, etcétera. Sí, lo he tenido y lo hablo en algunos de mis siguientes libros, de que, por ejemplo, yo creo que he puesto fin a la ansiedad, pero he puesto fin a la ansiedad en el sentido de que sé que la ansiedad no me va a matar, no me va a volver loco, no va a poder conmigo. Pero también sé, al ser un trastorno emocional, como puede ser el trastorno depresivo, que puede volver a mi vida. Y más eso, siendo una persona un poco tendencialmente ansiosa, porque hay gente que es más tendencialmente ansiosa. Existe una cosa que se llama ansiedad rasgo, hablo, por ejemplo, de ello en mi canal de YouTube, ¿no? Que hay gente que es más tendencialmente, que tiene más tendencia a poder sufrir un trastorno de ansiedad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después de muchos años, sufrí fobia, también un tipo de fobia, ¿no? Y también eso, me volvió la ansiedad. Tuve que volver como que dice, a empezar el mismo camino, ¿no? Que ya conocía, mi mismo método, y a ponerlo en práctica. Y bueno, lo bueno que con lo que contaba, ¿no? El motivo por el que yo había puesto fin a la ansiedad, y lo digo en mi libro, es porque una vez que entiendes cómo funciona la ansiedad, una vez que entiendes que puede traer muchas cosas buenas a tu vida, una vez que sabes cuáles son las herramientas, igual luego descubrirás más, ¿no? Pues sabes que no tiene por qué cambiarte para peor, sino todo lo contrario. Que igual muchas veces llega a tu vida porque, de nuevo, estás haciendo algo que no va contigo, de nuevo trae un mensaje a tu vida y de nuevo puede traer cosas mejores a tu vida. Y en ese caso fue lo mismo. O sea, tuvo unos momentos, es eso, cuando sufres un trastorno tienes que pasar un periodo de tiempo, no cambia de la noche a la mañana y muchas veces lo que dices, mucha gente no lo quiere. Yo no lo quería tampoco cuando volvió, ¿eh? Porque dices, estos síntomas, tengo que vivir con esto. ¿Por qué? ¿No? Porque racionalmente no lo entiendes ni lo quieres entender en el sentido. No lo quieres para ti. Dices, ¿por qué? Si yo estoy bien, si yo no tengo por qué sufrir esto, estoy pasándolo tan mal. Pero es lo que hay. Se ha activado un mecanismo de alarma por algunos motivos, hay que descubrirlos, trabajar en ellos y volver a cambiar. ¿Sabes? Y darte cuenta es eso, de que, por ejemplo, pues ese tipo de situaciones que igual has traído a tu vida, pues tampoco van contigo. O ese tipo de miedos. Entonces, es siempre una cuestión de aprendizaje. Yo creo que en la vida es así y lo bueno es eso, saber que cuentas con herramientas y que, sobre todo, reconocer que pudiste con ello, pues te hace saber que si llega, por ejemplo, otro problema a tu vida de este tipo, pues podrás con ello y no habrá ningún problema mayor. Tú hablas de mindfulness y de cómo vivir en el presente, ¿no? Para el que no lo puede hacer, y yo tengo problemas con eso. O sea, ¿cómo sabe uno, cómo se siente? ¿En qué momento es que tú te das cuenta? Sí, estoy viviendo hoy. No estoy pensando en el proyecto del trabajo de mañana, el partido, que si mi equipo va a perder, si estamos 3 puntos detrás en la tabla, lo que sea. ¿Cómo se siente ese punto y cómo una persona sabe que ya llegó a ese punto? Yo creo cuando lo he sentido, porque no estoy constantemente, ¿sabes? Lo intento, ¿eh? Muchas veces te das cuenta de que te dejas llevar y ya estás allí o allí. Pero cuando estás aquí, eso, te das cuenta, por ejemplo, de que fluyes de otra manera con la vida, de que estás más contento, de que igual tienes menos miedo, sobre todo, hacia lo que pueda pasar, o menos rencor hacia lo que ha pasado. O sea, ¿cómo es eso? Como que dicen, ¿no? Eso lo dicen psicólogos, también lo dice la ciencia, ¿no? Que la depresión es enfocarse en lo que ya pasó. Recordar, ¿no? Y generar angustia en tu cuerpo por algo que ha pasado, por algo que no puedes cambiar. Y que la ansiedad, en cambio, es el miedo al futuro, el temor a lo que va a venir. Entonces, claro, el intentar eso, estar aquí, pues te evita ese tipo de emociones, ¿no? Las emociones de una amarga tristeza, de angustia o de una ansiedad que te hace vivir mal. El problema yo creo que es que hoy en día es muy difícil también, ¿eh? Hoy en día es muy difícil porque constantemente tenemos estímulos, constantemente tenemos tareas, constantemente tenemos que atender un montón de cosas, situaciones, personas y es muy difícil. Ya los móviles, por ejemplo, estar constantemente enganchado al móvil, al ordenador, las redes sociales, el trabajo, todo. O sea, es muy complicado, no es nada fácil. Y yo eso intento practicarlo cuando puedo, pero muchas veces tengo que darme cuenta de que, o sea, va a llegar un momento que digo, basta, vuelvo a intentar, ¿no? Un poco volver a meditar o volver a vivir la vida de otra manera. Y yo creo que hay ejercicios que te ayudan, por ejemplo, el deporte. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, tú haces deporte o cuando practicas, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho el fútbol, ¿no? Cuando practicas una afición que te gusta mucho, ahí estás en el presente. Porque si alguna vez, por ejemplo, lo haces, ¿no? Puedes intentar darte cuenta de que no estás pensando en nada, estás disfrutando y ya está. Entonces, el trabajar en alguna de tus pasiones, eso es hacer mindfulness. Entonces, si trabajas en alguna de tus pasiones, pasarán horas o minutos o lo que sea en los que has estado en el presente.
Es igual, más importante que intentar buscarlo de una manera que no es natural para ti, que a mí me pasa también y es muy difícil, es eso, es dedicarte a cosas que te gustan y darte cuenta de que al menos, pues a lo largo de esas 24 horas has pasado 3 que son sanas y esas otras, pues nada, somos humanos al final y muchas veces yo creo que no podemos cambiarlo en exceso al final. Eso, el deporte es un muy buen ejemplo. Tú mencionas que el ejercicio es una muy buena manera de lidiar con la ansiedad también. Yo recuerdo una entrevista, pero un psicólogo, creo que fue un documental que hicieron antes del Mundial de Rusia en el 2018. Y estaban hablando de que todas las entrevistas que se le hacen a los deportistas siempre son las mismas. Como ¿qué sentías cuando estabas pateando esa pelota o en ese momento? Y uno espera que te den un contexto histórico del momento como fanático, pues. Y nunca lo tienen. Simplemente, no, yo estaba pensando en el defensa que estaba a mi izquierda, en el patear la pelota, tenía que darle así, que me estaba presionando, que el arquero salió. O sea, están pensando simplemente en el momento, no están en otro lado, no están en mañana, no están en antes. No pueden jugar así, no hay manera. No es lo que dices tú. Sí. No puedes estar a lo que estás y a la vez estar a qué pensarán, a lo conseguiré, a todas estas cosas al final. Y es lo que pasa muchas veces con la ansiedad también. Que es eso, no puedes estar bien si estás constantemente pensando en los posibles problemas o preocupaciones que están en tu vida, ¿no? Entonces, hay que intentar salir. Por eso es buenísimo el mindfulness, la atención plena, el estar en el presente, para tratar la ansiedad. Y, por ejemplo, otra cosa que ayuda mucho es la meditación también. Que es muy difícil también muchas veces, porque no sé si has practicado alguna vez, Ricardo, pero... He tratado. Has tratado, ¿no? Yo muchas veces he estado durante meses incluso, y debo decir que aun con todo no sé meditar de buena manera, pero sí que me doy cuenta a veces de que a veces consigues darte cuenta de ser ese visualizador objetivo, ¿no? De tus pensamientos, de darte cuenta de que pasan por ahí y dices, bueno, si estos pensamientos están llegando y muchos ni los quiero, ni los deseo y no tienen nada que ver conmigo, pero es la mente que está funcionando. Al final, lo que me ayuda a mí de la meditación es darme cuenta de que no soy mis pensamientos. Y una cosa muy fuerte, muy difícil que pasa en las personas con fobias, por ejemplo, con ansiedad o con obsesiones, es que muchas veces existe, por ejemplo, el toque de pensamientos negativos, creen que son esos pensamientos, que tienen algo que ver con eso, cuando son todo lo contrario. Y lo único que quieren es evitarlos, pero al intentar rechazarlos se hacen más fuertes. Entonces, claro, en muchas de estas cosas ayuda mucho eso, el meditar también. El respirar, estar aquí e intentar ver las cosas de otra manera. Pero es difícil, es difícil. Sí, debería. Cuando las veces que he tratado de meditar, siento que no lo he hecho. Probablemente necesito un mejor coaching en ese aspecto. Y relacionado a eso, Gio, ¿dónde te puede conseguir la gente nuevamente? Tu libro está disponible, lo consiguen en todas las plataformas, Amazon, Kindle, ¿dónde más? Sí. Pueden conseguirlo, bueno, en mi página web, si quieren, www.elfindelanciedad.com. Ahí pueden descargar una muestra de mis libros con los primeros capítulos y ver un poco si les puede interesar o ayudar. Y en el caso de que les interesen o ayuden, en Amazon lo pueden encontrar, en muchas plataformas web también lo pueden encontrar y, por ejemplo, en Colombia están las librerías, en muchos países de Latinoamérica también están en librerías, en Europa también están en librerías y ahora, por ejemplo, va a llegar a Rusia también el libro. Así que depende de dónde te encuentres un poco, lo puedes encontrar también en librerías. Así que... Así fue que te conseguí. Yo estaba en Colombia de vacaciones y te vi en una librería en Cartagena. Bueno. Y vi los reviews y vi que mucha gente hablaba bien y ahí fue que lo empecé a leer. Bueno, Gio, mil gracias. Siento que libros como los tuyos ayudan a muchas personas. Así que te agradezco el tiempo. Te deseo mucha suerte personal y profesionalmente y ojalá podamos hablar próximamente. Otro libro. Muchas gracias, Ricardo. Yo encantado. Eso cuando quieras. Disponible, encantado, aparte de colaborar contigo. Y bueno, nada, decirte lo de la meditación, que yo también, incluso meditando durante meses, buscaba y decía, no, necesito a un coach mejor también, o necesito... Que al final, con eso te quiere decir que no es fácil muchas veces, ¿no? Que estos problemas llevan su tiempo, hay que trabajarlos y nada, hay que buscar la mejor ayuda muchas veces y muchas veces encontrarla en uno mismo, poco a poco, al final se encuentra. Y sobre el resto, eso, encantado, Ricardo, encantado de estar en tu podcast y eso, encantado de colaborar contigo. Gracias, Gio. Muchas gracias a ti, Ricardo.